en el tranquilo y verde Tepetitán, un pequeño pueblo enclavado en el municipio de Macuspana, Tabasco. A comienzos de la década de los años 50, vivía una familia humilde, formada por don Andrés López y doña Manuela Obrador. Y para un noviembre de verano del 53 nacía su hijo mayor. Lo colocaron como su padre, Andrés Manuel López Obrador. Luego, con el pasar del tiempo irían naciendo Pío Lorenzo, López Obrador, José Ramiro, Martín Jesús, Pedro Arturo, José Ramón y Candelaria, única mujer. Sin embargo, en 1969 ocurría la tragedia, cuando José Ramón jugaba con un objeto bélico y este, al parecer, se accionó incidentalmente, causándole su último suspiro. Perecería en aquel triste final de año de 1969 José Ramón. Aquella tiendita que tenía la familia López Obrador se tiñó de luto. Doña Manuela, por un tiempo, dejó de visitar a las comunidades en las cuales vendía ropa al por mayor y de tal, en los lugares más apartados de la geografía, donde llegaba en una balsa, en un cayuco, en una canoa a vender, como toda una turca. Así que ahora la vida era mucho más difícil para los López Obrador. A la pérdida se sumaban las dificultades económicas, como muchas familias en el pueblo. Sin embargo, a pesar de las carencias y dificultades, las familias de aquel pueblo tenían una esperanza viva. Creían en el valor de la educación y en la posibilidad de que las próximas generaciones lograran un mejor futuro. Por eso el Marcos Becerra, sí, el Marcos Becerra, el único colegio del pueblo de primaria, donde estudiaban todos los chicos. Entre ellos, allí estudió Andrés Manuel López Obrador, quien estudiaba en la mañana y en las tardes ayudaba en la tienda La Posadita, el negocio familiar. 5 años antes de la tragedia, la familia había migrado de Tepetitán a Villahermosa. Allí colocarían una tienda de ropa y zapatos llamada Novedades Andrés, en honor al padre. Allí AMLO cursaría la secundaria y la preparatoria junto a los demás hermanos. Lo que nadie se imaginaría es que en Novedades Andrés, en 1969 le ocurrió la tragedia, 5 años después de haber llegado a Villahermosa, buscando un mejor futuro para la familia. En su declaración al Ministerio Público, Andrés Manuel contaría que su hermano incidentalmente pereció cuando jugaba con un objeto bélico. Lo único claro que queda es que de aquella trágica partida marcaría la vida de Andrés Manuel López Obrador para siempre. Andrés tenía 16 años y es posible que esa experiencia le hiciera sentir la necesidad de redimir o redimirse a sí mismo, la necesidad de liberar a las personas, al pueblo, de su dolor y de su sufrimiento. Su familia cerró la tienda para viajar a Palenque de Chiapas. Él permaneció con uno de sus hermanos en la tienda, en Villahermosa, donde terminó sus estudios en la escuela pública Jaime Torres Bodet. Cuentan sus compañeros de que AMLO era un adolescente callado, muy serio, con mirada perdida en el horizonte y con muy pocos amigos, que tenía que trabajar en la tienda de ropa de sus padres para poder sobrevivir. Él era el encargado del negocio y así, poco a poco, AMLO se iba desarrollando.
En 1972, Andrés Manuel López Obrador llega a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas en la UNAM. Pero como era un chico pobre, muy pobre, no tenía cómo financiarse económicamente, ni la vivienda ni los pasajes. Entonces, acudiría a la casa del estudiante tabasqueño, en la calle Violeta de la colonia Guerrero. La institución era financiada por la gobernación de Tabasco y donde todos los estudiantes que querían estudiar en la Ciudad de México podían quedarse allí. También, otro de los que ayudaba económicamente la casa del estudiante tabasqueño era el poeta y paisano de AMLO, Carlos Pellicer Cámara. Ese mismo, que era un maestro muy recordado y querido, y que para cuando conoció a AMLO ya rondaba cerca de los 70 años. Ambos harían muy buena amistad y se comprendieron el uno con el otro. Aquella relación de amistad entre el poeta y entre el alumno quedaría marcada para siempre y sería definitoria en la carrera política de AMLO. En 1976, a los 23 años, Andrés Manuel López Obrador se integraba a la coordinación de la campaña del poeta Pellicer para senador por el PRI, el partido. Allí militaría por 12 años en ese partido. Sería su escalera de ascenso a la política. Por aquellos años, conoce a una joven estudiante de licenciatura llamada Rocío Beltrán. La conoció mientras él era el maestro de sociología en la Escuela de Ciencias de la Educación donde ella estudiaba. Se casarían a finales de la década del año 70 y juntos dieron la bienvenida en 1982 a José Ramón López Beltrán. Ese mismo año fue coordinador de la campaña para la gobernatura de Tabasco. En enero del año 83 sería nombrado presidente del comité directivo estatal del PRI, del partido. Así que poco a poco iba escalando en la política. Para ese entonces, sus hermanos también ya habían tenido sus carreras afines. José Ramiro había estudiado economía y más tarde, en 2003, sería alcalde de Macuspana. Pedro Arturo estudiaría ingeniería civil, el ingeniero, definido como el hermano incómodo de AMLO, quien lo señaló de aliarse con el partido opositor a AMLO. Pero también está Pío Lorenzo, estudió sociología, quizá convidado por su hermano mayor, Andrés Manuel. Pío Lorenzo en 2009 fue candidato a diputado federal por Chiapas, pero no ganó. También está Martín Jesús, solo terminó la preparatoria. En 2008 se vio envuelto en un escándalo porque debía mucho dinero, unos 900,000 pesos, a una firma de abogados. Del resto se sabe poco de él, de Martín Jesús. Pero trágicamente, de la que sí se supo fue de Candelaria Beatriz, la única mujer de la familia López Obrador. Estudió para maestra, pero perecía el 18 de noviembre del 2020 debido a un insuceso cardíaco a la temprana edad de 56 años. Así que un hombre que sufrió la pérdida de su hermano favorito, el que le seguía cuando tenía 16 años, que afrontó algunos de los escándalos de sus hermanos y que vio partir a su hermana, pareciera que ni eso le quitó la mirada firme en el futuro. Sus políticas que buscaron unir a la nación y restaurar la confianza pública. Así que ahora en su retiro, AMLO entendió que el legado de un líder no solo se mide por los logros, sino también por la capacidad para enfrentar su propio pasado y aprender de ello. Porque al final, quizá
buscó la redención en el pueblo de aquel hecho triste de perder a su hermano. Cuando solo tenía 15 años. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. El abuelo paterno de Andrés Manuel López Obrador era Lorenzo López, un campesino que sembraba maíz, chayote, chile, frijoles y piña en Tlacotalpan, mientras que el abuelo materno, el padre de doña Manuela Obrador, el viejo José Obrador, era un español que había llegado a la tierra prometida, México, buscando fortuna. Originario de la provincia de Santander en España. Así que don Andrés, el padre de AMLO, cuando tenía unos 17 años se fue a cavar pozos petroleros a Tabasco, y allá conocería a doña Manuela Obrador. Unieron sus vidas en una mezcla de amor puro y también rodeado por el verde que abraza cada rinconcito de Tepetitán. Así que como todas las familias que iniciaban en el pueblo, no tenían tantos lujos, solo compartían un sentimiento profundo por la unidad y el trabajo colectivo. Doña Manuela había convencido al viejo Andrés de que montaran una tiendita, sí, una tiendita, para vender abarrotes. Allá nacería en el 53 Andrés Manuel. Andrés por su padre y quizá Manuel porque su madre se llamaba Manuela. Su niñez fue similar a la de todos los niños de Tabasco. Por las mañanas iba a la escuela, la única del pueblo, y por las tardes ayudaba a sus padres en los quehaceres, en la casa y en el negocio. Jugaba al béisbol con sus amigos de vez en cuando, con quienes iba después de disfrutar los helados de zapote que vendían en el Parque Central. Le gustaba recitar poemas, aunque sus amigos recuerdan que tartamudeaba y hacía las veces largas pausas al hablar. No creció en un mundo especialmente ilustrado. A los 11 años era monaguillo en la iglesia de San Isidro Labrador de Tepetitán. Y a los 15 años tenía un pelo largo como si fuera hippie allá en los 60. Para ese entonces ya se había mudado a Macuspana. La pobreza fue su compañera de siempre. Eso sí, dicen que uno de sus biógrafos contó que solo contaba con un par de tenis de color blanco. Ajá, no había para más. Ya la familia había crecido, tenían 6 hijos y no alcanzaba para tanto. Apenas para la tortilla y los frijoles. ¿Y qué más? Con eso era suficiente. Educados, eso sí, por un padre muy estricto, que no ganaba dinero, sí, pero mucha honradez tenía. Así que Andrés Manuel pasó sin novedad los años apacibles de su niñez. Al inicio de su adolescencia, su familia dejó Macuspana para viajar a Villahermosa. Era una ciudad más grande, más oportunidades. Allá, donde su padre abrió un negocio llamado Novedades de Andrés. Ese negocio sería testigo de aquella triste tragedia que sacudió a la familia en el 69, cuando incidentalmente José Ramón, el hermano que le seguía a Andrés Manuel, perdía su existencia en un incidente donde él mismo se hizo daño. Así que aquella trágica pérdida marcaría la vida de Andrés Manuel López Obrador para siempre. Cayó en una profunda depresión, apenas tenía 16 años. Es posible que esa experiencia le hiciera sentir la necesidad de redimir y redimirse, la necesidad de liberar y liberar a las personas, al pueblo de su dolor y también de su sufrimiento, porque literalmente llegó a sentir al pueblo como si fuera él mismo. Su familia cerró la tienda para viajar a Palenque y olvidar aquel insuceso. Él, Andrés Manuel, permaneció con uno de sus hermanos en Villahermosa, donde terminó los estudios de la escuela pública Jaime Torres Bodet.
Era un adolescente callado siempre, siempre seriecito. Pocos amigos, no hablaba casi. Así que aquel adolescente llegaría a ser presidente de México. Una ironía, cuando el chico pobre, de bajos recursos, llegó a ser presidente de México. Algo impensable para la década de los años 50 y 60. Pero ahí estaba él. Lo intentó varias veces hasta que lo logró. Andrés Manuel López Obrador. Corría el verano del año 1969 y la vida de un joven Andrés Manuel López Obrador de 16 años se vería marcada para siempre por una tragedia que cambiaría su rumbo. Era un día común en el negocio Las Novedades de Andrés, propiedad de la familia, donde las risas y la alegría salían a reinar. Pero esa tarde todo cambiaría. Un incidente inesperado. Su hermano, el que le seguía, José Ramón, perdía la existencia. La noticia llegó como un rayo, destrozando la tranquilidad familiar y dejando una huella imborrable en su corazón. Pero con el tiempo, el dolor se transformó en una profunda motivación. Años más tarde, ese joven que se convirtió en político prominente y eventualmente presidente, nunca olvidó esa tragedia. La partida de su hermano se convirtió en ese motor que impulsó la carrera política. Cada decisión que tomaba estaba impregnada de una necesidad de ayudar a los demás, de evitar que otras familias sufrieran pérdidas similares. Se sintió impulsado a abogar por políticas de seguridad laboral y programas que apoyaran a las familias en situación de pobreza. Durante su mandato, aquel muchacho, hoy expresidente, promovió iniciativas enfocadas a la seguridad y el bienestar de las comunidades. Sin embargo, ahora, 6 décadas casi después, Andrés Manuel aún recuerda aquel fatídico día como si fuera ayer. Cada aniversario de la partida de José Ramón lo enfrenta a la realidad de su pérdida, pero también lo fortalece en su misión de ayudar a los demás. En cada discurso, en cada reunión, siempre hablaba de la importancia de la vida y de la familia y del deber de cuidar a los más vulnerables. Así que el dolor de la pérdida nunca desapareció por completo, pero en su corazón el recuerdo de su hermano se convirtió en una guía. A través de su legado, Andrés Manuel López Obrador dejó una historia que inspira a otros a ver la vida desde una perspectiva de amor y compasión. Incluso, para conmemorar la memoria de su hermano, le colocó el mismo nombre de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, ese mismo que ya tiene más de 43 años. Así que la historia de AMLO demuestra que aunque en las tragedias se puede encontrar un propósito significativo, su vida y su carrera son un testimonio de que la pérdida pudo dar lugar a la transformación y a un compromiso inquebrantable con el bien común de todo un pueblo, de México. ¡Que viva México! Porque al fin y al cabo, si al gobernante le va bien, al país le va bien. Y eso debe ser lo que prevalezca: el país, México. ¡Que viva Dios y que viva México! Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas.